Un gusto saludarles. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar un ejercicio para aclarar ciertas dudas. En este caso, pues yo tengo un triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo, pues nos van a dar en cierta forma los lados y los lados para este triángulo es de S y S. Y tengo definido por un ángulo teta. Pero para eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hallar las 6 funciones trigonométricas para este triángulo. ¿Cómo las vamos a determinar? De la siguiente manera, entonces. En este caso, pues voy a decir que tengo S por S y necesito entonces hallar lo que es la función trigonométrica seno del ángulo. Y seno del ángulo que es opuesto partido hipotenusa. Desafortunadamente no sé cuánto vale la hipotenusa, por eso es que debo calcularla. Entonces, para eso recurro a lo que es Pitágoras. En el caso de Pitágoras tenemos que c cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Si yo quiero hallar el valor de la hipotenusa va a ser c y c va a ser igual entonces a quién, a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Como ya sé que los lados son la misma variable, entonces yo voy a tener lo siguiente, c va a ser igual entonces a quién, a s cuadrado más s cuadrado, ¿sí? Entonces aquí ya tengo c va a ser igual, cuando yo hago la sumatoria de s cuadrado más s cuadrado, voy a tener 2 veces s cuadrado raíz. Muy bien, le puedo sacar la raíz cuadrada a s cuadrado, entonces el valor de c o de la hipotenusa va a quedar de la siguiente manera. Raíz de 2 multiplicado por s. ¿Por qué s? Porque s prácticamente le saqué la raíz cuadrada a s cuadrado y me queda s simple. Por consiguiente, entonces obtenemos el valor de la hipotenusa y el valor de la hipotenusa es raíz de 2 multiplicado por s. De esta manera, entonces determinamos el valor de la hipotenusa. Ahora determinamos raíz de 2 multiplicado por s. Muy bien, entonces ahora lo que necesito es determinar la primera función trigonométrica. En este caso tengo que seno de teta va a ser igual a opuesto partido hipotenusa. Ya tengo los valores, entonces ahora le digo que seno del ángulo va a ser igual. Recuérdese que yo tengo mi ángulo y quién es el opuesto, el que está frente a él, pero en este caso es seno del ángulo, es S opuesto partido hipotenusa. Y la hipotenusa ya la habíamos determinado que es raíz de 2 multiplicado por S. Si usted se da cuenta, tenemos la misma variable y la misma variable la puedo eliminar. ¿Cómo eliminándola? En este caso, S se va con S, pero no significa eliminarlo del todo, sino lo que tenemos que hacer ahora es que mi función seno queda de la siguiente manera. Seno del ángulo va a ser igual, S no se elimina, sino me quedaría 1 partido raíz de 2. Entonces con esto yo ya logro establecer mi valor para la función trigonométrica seno. Para el coseno, entonces otra vez hacemos lo siguiente. Coseno de teta va a ser igual a adyacente partido hipotenusa. Sustituimos los parámetros y obtengo lo siguiente. Adyacente, en este caso es S, sigue siendo la misma variable, dividido hipotenusa y sabíamos o determinamos que es raíz de 2 por S. Volvemos a tener lo mismo, en este caso tengo la misma variable, la puedo eliminar y entonces ahora tengo que coseno de teta va a ser igual a 1 raíz de 2. ¿Por qué salió similar? En este caso salió similar porque si usted se da cuenta, tengo el mismo valor para ambos lados del triángulo y eso me hace suponer entonces que es un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados. En el caso de la tangente voy a tener lo siguiente,
que tangente de teta va a ser igual a opuesto partido adyacente. Sustituyendo nuevamente los parámetros según mi triángulo rectángulo, en este caso, quien es el opuesto va a ser la variable s, y quien es el adyacente también variable s. Entonces en este caso tengo que tangente del ángulo va a ser igual s dividido dentro de s me da por consiguiente 1. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. Continuamos entonces, en este caso nos corresponde la cosecante, y para cosecante entonces tenemos la siguiente. En este caso es hipotenusa dividido opuesto. Muy bien. Sustituimos nuevamente nuestras variables del triángulo. Ya sabemos que nuestra hipotenusa es raíz de 2 por s dividido cateto opuesto. Y cateto opuesto también sigue siendo la misma variable s. ¿Qué pasa? Nuevamente eliminamos y nos corresponde entonces nuestra cosecante de teta igual a raíz de 2. Nuevamente obtenemos ahí nuestra respuesta. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a proceder es a realizar la función secante. Y la función secante en este caso nos da lo siguiente. Secante del ángulo va a ser igual a hipotenusa partido adyacente. Muy bien, entonces secante del ángulo, hipotenusa, nuevamente ya sabemos que es raíz de 2 multiplicado por s, y que el adyacente vuelve a ser s, elimino s con s, y otra vez tenemos la siguiente función. Secante del ángulo va a ser igual a raíz de 2. Y esa es mi respuesta. Muy bien, entonces por último tenemos entonces nuestra función trigonométrica cotangente del ángulo, y la cotangente del ángulo va a ser igual a adyacente partido opuesto. ¿Sí? Entonces volvemos a sustituir. Cotangente del ángulo va a ser, ¿quién es el adyacente? Bueno, en este caso sigue siendo la misma variable s, y el opuesto también es s. Entonces el resultado de la cotangente del ángulo va a ser, s se elimina con s, pero no significa que sea 0, hay que tener mucho cuidado en eso. Y al final entonces mi resultado es 1. Y con eso entonces dimos solución a lo que es hallar las 6 funciones trigonométricas para cada uno de los triángulos que se dejó en tarea. Muchas gracias.